¿Es una historia o es una película de ciencia ficción casi de terror, no? El 19 de marzo del 2020, a las 21:17, el presidente Alberto Fernández anunciaba el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar el contagio masivo de COVID, en principio hasta el 31 de marzo. El primer día de cuarentena, las calles lucían semidesiertas. Había poca circulación de gente, de vehículos, y solamente podían transitar aquellos que eran considerados esenciales. Los bancos y los comercios estaban cerrados y las clases en las escuelas suspendidas. Nadie imaginó que las medidas sanitarias adoptadas, que en principio eran por 2 semanas, se extenderían en nuestro país por 317 días. El lema era «Quédate en casa». A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. La consigna es quédate en tu casa, quédate para cuidar al resto. Sabemos que hay gente que sí o sí tiene que salir a trabajar, un enorme trabajo de todos los médicos, de todos los enfermeros, de todos los trabajadores de salud que sí lo están haciendo, que están trabajando. Desde el ámbito de salud, el aislamiento cumplió su objetivo, que era ganar tiempo. Se sabía que no iba a lograr frenar el avance de la pandemia, pero sí dar tiempo a dos cosas, a la organización del sistema y también a dar tiempo a que se genere lo que posteriormente fue la vacuna. Nos teníamos que preparar para algo que no sabíamos ni cómo tratarla ni cómo iba a actuar, entonces los protocolos que fuimos realizando fueron cambiando a lo largo del tiempo. Que a partir de las 20, ¿no? Ya no puede circular nadie. Fue un aprendizaje con mucha incertidumbre. No era solamente un aprendizaje de vida, sino que era algo donde todo el mundo, de distinta manera, sabíamos que nuestra vida estaba en peligro y que no solamente la vida podía peligrar, sino que además la cura que se proponían en ese momento, como era el aislamiento de la cuarentena, implicaba un costo altísimo y aún aquellos que tenían, digamos, la enfermedad, el tratamiento en sí también era un costo altísimo de estar 2 semanas apartados de su familia, sin poder tener ningún contacto presencial. Fueron 2 años donde todos perdimos mucho, algunos más, otros todo, otros menos, pero creo que no ha habido habitante en el planeta que no haya perdido algo. El 15 de abril del 2020 marcó un hito para los comodorenses, porque se registró el primer caso positivo de COVID en la provincia de Chubut y en Comodoro Rivadavia. Miedo, preocupación, incertidumbre y algunas manifestaciones violentas quedarán en el recuerdo de aquellos días. Para mí, como hito, en la significación, en lo social, fue ese primer caso y la violencia social. Se confirmó el primer caso en la provincia. Una persona, un viajero, que había estado en la hermana República de Brasil, volvió a nuestro país, volvió en avión hacia la localidad de Comodoro Rivadavia. Un día difícil hoy, imposible no estar preocupados y no activar nuestras alertas a partir de este primer caso confirmado en Comodoro Rivadavia. Después, bueno, vinieron el caso, digamos, que fue como testigo en cuanto a estos marineros que bajaron y ahí la epidemia toma mucha más cercanía. Desde un extremo al otro siempre estuvimos nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros vive eso, vivió cada número en la computadora, en el noticiero, con mucha alarma, con
los casos conocidos que empezaron a llegar, y la gran pregunta que tenemos nosotros, bueno, ¿hasta cuándo? Septiembre-octubre, que fue ahí el pico más fuerte de lo que fue el 2020. Ahí fue cuando colapsaron todas las terapias, no había lugar donde internar, donde los pacientes quedaban internados en los servicios de urgencia, donde había incluso pacientes que tenían que esperar horas en una ambulancia porque no se los podía atender, porque no había lugar. Un sistema de salud totalmente colapsado, ¿no? Con pacientes que tienen que esperar horas y horas en guardia. El recurso humano finito, que no hay médicos para atender, no solamente por COVID. Hoy por hoy tenés alguna otra enfermedad y vas a estar complicado porque está todo abocado también a esta situación que estamos viviendo. Fue necesario ventilar, o sea, entubar y tener pacientes conectados a un respirador en las guardias, cosa que no había pasado el año anterior. Por día 300, 400, esa cosa constante de que por favor que no suene el teléfono porque no sé dónde voy a colocar al paciente, eso lo que generó muchísimo desgaste en todo el equipo. Desde que se desató la pandemia, fallecieron poco más de 1.700 personas en la provincia de Chubut y unos 121.000 se recuperaron. Hubo varias familias que perdieron varios de sus integrantes, hubo muertes en soledad, también hubo milagros. Sin duda, esta pandemia dejó huellas profundas en todos nosotros. Y tuve una ocasión donde yo estaba adentro y nada, viene una persona, entra, bueno, todos vestidos, ellos no sabían que si vos eras hombre, si eras mujer, qué eras, que nada, no podías agarrar la mano, dobles guantes, cosas que por todos lados no te veían la cara, no venían. Viene un abuelo, le pregunto cómo estaba, cómo se sentía, le digo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque no estás bien. Le digo, ¿vos querés que yo hable con alguien antes? ¿Vos querés hablar con alguien? No, quedó mi mujer en la casa que quedó muy mal, quedó muy triste. Y me quebré porque era gente grande, pero con vos era la última gente con la que habló, con la que compartió sus sentimientos, sus cosas, y vos sabías la evolución de la mayoría de ellos. Que no iban a volver. Muy duro. En Comodoro Rivadavia la vacunación comenzó el 29 de diciembre del 2020 y eso significó una luz de esperanza para muchos, porque si bien la vacuna no brinda un blindaje absoluto, sí reduce el riesgo de tener un cuadro grave. De hecho, con casi el 80% de la población vacunada en la provincia de Chubut, las salas de terapia intensiva de hospitales y clínicas vuelven a tener un respiro. En realidad yo nunca dudé cuando a mí me dijeron, bueno, vamos a empezar a vacunar, vamos a iniciar de esta manera, ¿te querés vacunar primero? Yo dije sí, no tengo ningún problema, me parecía que por mi trabajo y por mis compañeros había que hacer un quiebre. Me fui, me vacuné y me dijeron, bueno, tenés que esperar sentada acá al costado, y yo dije, no, yo me voy, porque yo prefería que si pasaba algo, volverme esas cuadras hasta el hospital y estar con mis compañeros. A todos nos daba miedo, porque era algo nuevo, porque era una vacuna nueva, porque los medios decían un montón de cosas, porque la información científica que venía, uno la leía y todo, pero era información fresca, nueva, ¿no? Uno puede ver la marca de la pandemia en el sufrimiento psíquico de hoy. Para mucha gente es como que están deseosos de que la pandemia pase, cada tanto da un coletazo nuevo como ahora. Creo que la gente lo ha pasado como ha podido y creo que esto va cayendo como a cuentagotas. Nos estamos empezando a encontrar son sobre todo muchas manifestaciones en adolescentes, en niños habría que verlo, pero sobre todo en adolescentes que estos últimos años estuvieron muy marcados por, en algunos casos, cuestiones que no han vivido en relación a ciertos rituales que son propios de la adolescencia, como, no sé, la fiesta de egresado, el iniciar el secundario en cierta presencialidad. Lo que pasa es que como seres humanos pasamos por un montón de etapas, de egoísmo, de
de miedo. En poco tiempo. Sí, fueron como muchos sentimientos de todos, de soledad, de todo. Fue una pandemia muy sufrida para todos. Yo creo que es un tiempo de reconstruir todo. Lazos, todo.